Vamos a invitar entonces al presidente Ricardo Lagos a subir a este escenario y lo va a recibir con todos nosotros el señor Alfredo Román. Adelante, por favor. Un honor, presidente. Realmente para la Argentina, para nosotros los empresarios, contar con usted, con una persona que tiene su trayectoria, nos honra y en este nuevo rol que he querido emprender a esta altura de mi vida, su visión y la experiencia que ha podido llevar a cabo en Chile, como hoy lo estamos viendo, es lo que nos va a inspirar también a los argentinos en esta hora. Y bueno, hoy tenemos una concurrencia muy selecta y bueno, queremos escuchar su palabra, su sabiduría y su inspiración. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Estimado Alfredo, miembros de la familia, de la gran familia Román, podría decir estimados amigos y amigas, porque veo una gran cantidad de amigos y amigas acá en este público en Buenos Aires. Quisiera en primer lugar señalar que estoy agradecido por estar aquí, porque estar aquí me significó una oportunidad de leer antes que ustedes el legado. Me llamó la atención cuando me plantearon que alguien como Alfredo Román, un empresario en la forma que aquí se ha definido, había escrito un libro. No conocía a Alfredo Román. Y el que un empresario escribiera un libro con lo que era su experiencia, me pareció novedoso. Más novedoso cuando me adentré en la historia del personaje, en sus orígenes, allá del abuelo que parte de la madre patria, que muchos años después pudo llegar al punto de origen de su abuelo, donde se había casado con su abuela, y la emoción que dice le produjo entrar a esa iglesia, donde había comenzado la aventura de los Román aquí. Y luego entonces adentrarse en cómo se fue construyendo aquello, del taxi al camión. Traté de acordarme después de las distintas marcas de camiones, pero fracasé completamente. Pero intuía que cada camión era más importante que el anterior. Y luego entonces la forma en que se fue abriendo paso aquel que a los 12 años decidió no seguir estudiando porque encontró que la educación no le entregaba las herramientas que él quería y optó en consecuencia por ser ayudante de una joyería y aprender entonces a trabajar con la filigrana del oro. Y se va tejiendo entonces el desarrollo de la vida de Alfredo con lo que ha sido la vida argentina. Y no sigo contando porque entonces nadie va a tener interés en ver cómo sigue la historia. Pero sí me sorprendió mucho más cuando me dijeron que como una forma de poder celebrar la aparición del legado y estas reflexiones para una sociedad mejor, Alfredo Román pensó que yo podía compartir con ustedes algunas ideas de cómo vemos la situación hoy de nuestra América, qué desafíos vemos hacia adelante y en qué medida parte de estos desafíos tienen que ver también con la visión de Alfredo, optimista respecto a dónde está nuestra América hoy y las obligaciones que podemos hacer para seguir oteando el horizonte. Es cierto que en la década anterior, en la de los 90, recuperamos la democracia. Y la democracia está aquí para quedarse. No es poco, pero claro, tenemos que crear instituciones, una mirada común de cómo hacerlo. Sí, es cierto, el Estado tiene que ser reformado. Hemos aprendido, sí, también en la década pasada a manejar la economía. ¿Qué espacio tiene la política fiscal?
cómo le dejamos a la política monetaria que haga sus tareas. Tener las cuentas balanceadas no es ser ni de izquierda ni de derecha, es tener sentido común, y por lo tanto yo creo que ha ido surgiendo en nuestros países un elemento de recursos humanos en donde todos en general tenemos diferencias en los márgenes, pero tenemos un entendimiento en lo esencial, que a rato se nos olvida. En la primera década de este siglo XXI comenzamos un nivel de crecimiento que no esperábamos, que no fue producido por nosotros, sino fue producto de un efecto externo. Fue el inicio de la bonanza. Entre el 2003 y el 2008, 6 años en donde el crecimiento de América Latina creció un 25%. El crecimiento per cápita de América Latina un 25%, inédito. Y la reducción de la pobreza, esa reducción fue una mezcla de políticas sociales por una parte y como resultado del crecimiento, la creación, frase que verán en este libro repetida, de empleo digno. Podemos en consecuencia tener una conducta responsable, porque acá tenemos una oportunidad. Y para cuando lleguen días de lluvia, no solamente tener un fondo como corresponde, sino más importante, algunos de estos recursos destinarlos a aquellos ámbitos en los cuales estamos cojeando, como investigación, ciencia y tecnología. Y yo diría que es allí donde entra entonces buena parte de lo que nuestro Alfredo Román nos dice, cómo nos posicionamos con vista al futuro y cómo somos previsores en ese sentido. Podemos también echar una mirada al interior de nuestros países, lo que podemos hacer desde ahora. Yo sé, es complejo, es difícil. ¿Y por qué lo planteo aquí? Porque Alfredo Román lo que hace es un alegato a favor de la inclusión. Lo que hace es un alegato de decir cómo creamos una sociedad en que aquello que yo pude hacer, la sociedad genera las condiciones y en consecuencia es una sociedad inclusiva, donde todos sienten que tienen un espacio, donde todos sienten que la sociedad donde nacieron les permite vivir mejor. Muchas gracias. Muy agradecido, me siento muy honrado. Mis colegas empresarios, tengo gran concurrencia. Tenemos hoy acá una gran parte de nuestros políticos, académicos, y tengo a mis 12 nietos, a mi querida viejita, a mi madre, a mi esposa, que con ella construimos esta familia de 6 hijos y 12 nietos. Tengo acá a mis 3 hermanos con su familia. Está gran parte de la familia Román hoy acá acompañándonos. Trabajamos por un propósito, por cumplir una misión a la vida, y por eso nos esforzamos, y a veces no nos entienden todas las horas que ponemos para lograr un cometido. Y yo lo que he querido en este momento, en este rol que me he tomado como desafío, poder sensibilizar, poder convocar, y todo lo que a mí me costó mucho trabajo desde mi visión, desde mi posibilidad para construir un legado junto a mis hijos, poderlo ser público de la manera más sencilla, de la manera más objetiva, el triunfo mayor que tengo, que es la familia que he podido formar, es la gran familia Román, que los valores, como decía acá el presidente Lagos, nos marcaron a los Román, y hoy nuestros hijos caminan por donde caminamos nosotros, sin que nadie les tenga que reprochar nada. Mi foco, mi misión, mi propósito siempre fue que la construcción de la dimensión económica sirviera para educar a mi familia en valores, para que esa dimensión económica
trascendiera a través de muchas generaciones y que todo eso sirviera a la sociedad donde nos desenvolvemos. Queremos la cultura del trabajo, queremos que lo que hemos hecho sirva para muchas generaciones, sino queremos que el capital se distribuya, queremos que el capital siga unido, que las compañías sigan creciendo, que esto se capitalice y que sirvamos con esto a un objetivo común. Los mayores obstáculos que tuve que enfrentar fueron que nos creyeran. Cuando empezaron las grandes obras en nuestro país, Atucha 1, vino un forwarder, dice vamos a hacer una planta atómica, los argentinos no pueden hacer esto, no tienen investigación y desarrollo, no tienen capacidad, entonces querían importar todos los equipos y hacer la obra de alguna manera. Y lo mismo pasó con el Chocón Cerro Colorado. La vida empresaria es muy difícil. Este puerto lo tuve 14 años parado porque para respetar los valores, para respetar lo que mi padre me enseñó. Entonces tuve un montón de proposiciones para poner en marcha este puerto en 14 años. Desde el gobierno militar, que fue cuando yo compré este puerto y lo empecé a construir, y este gobierno militar había hecho una licitación a través de la aduana para poner container de toda la afluencia que venía en ese momento, hasta 14 años después que no lo pude habilitar nunca. ¿Por qué? Porque habilitarlo significaba transgredir mis valores. Este puerto, que llegó a ser el más exitoso del país, el primer puerto computarizado, en el año 96 viene la empresa Hamburg-Sur y me dice: Alfredo, todos los barcos que están en la costa de Asia, Estados Unidos, van a venir a la Argentina. Y estos barcos tienen 300, 310 metros de eslora y 45 metros de manga. Nunca en ninguna estrategia, en ningún plan, estaban que esos barcos iban a llegar a la Argentina. ¿Y esto qué significaba? Que el puerto había que demolerlo y construirlo de vuelta. El muelle no servía y todas las pórticas no servían y había que hacer una inversión de más de 150 millones de dólares. Había que dragar, bueno, había que hacer todo de nuevo. Y así, con mi hija Karina, que era quien en ese momento estaba dirigiendo International Trade Logistics, que es la empresa que tenía Exolgan, la LPI, que son las plataformas logísticas, y Exologística, nos pusimos los dos y decimos, no vamos a dejar pasar el cliente, y nos pusimos a hacer la inversión, nos pusimos a negociar con la provincia para la ampliación de la concesión para poder permitir hacer toda esa construcción, y a la vez buscamos un socio, porque esto no lo podíamos afrontar solo. Y en esta búsqueda del socio pude llegar a convocar a esta empresa de Singapur, que es PCA, que es el primer puerto del mundo, y un grupo HPC, que es también muy importante inversor en puertos, y tuvimos que ceder parte del paquete accionario. Pero esto me vino bien, porque siempre digo que no hay mal que por bien no venga, porque antes tenía muy concentrado mi capital, y con mi estrategia hoy de tener un capital que perdure a través de muchas generaciones, hemos mantenido un desarrollo y una nueva estrategia donde los riesgos estén más diversificados, que estén acotados, y estamos invirtiendo en muchas compañías y siendo siempre los líderes en las cosas que sabemos hacer. Hoy Román, en sus grúas, en sus carretones, en sus equipos, seguimos siendo los líderes absolutos